Viernes, 21 de febrero de 2025. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 202-9970. Tipo, jurisprudencia. Prescripción de la acción ordinaria derivada de un contrato de seguro. El plazo para que operen no se interrumpe con la solicitud y emisión del dictamen previsto en el artículo 68 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolverse y al finalizar el procedimiento conciliatorio ante Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. La solicitud y emisión del dictamen a que se refiere el artículo 68 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros interrumpen el plazo previsto para que opere la prescripción de la acción ordinaria derivada de un contrato de seguro. Uno concluyó que ese documento es idóneo para tal efecto. El otro precisó que no lo es porque a partir de ese momento quien reclama puede ejercer su derecho. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la solicitud y emisión del dictamen previsto en el artículo 68 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros no interrumpen el plazo para que opere la prescripción de la acción ordinaria derivada de un contrato de seguro, por lo que reinicia al día siguiente de que Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros hace constar que las partes no llegaron a un acuerdo en el procedimiento de conciliación ni aceptaron someterse a arbitraje. Justificación. De los artículos 60 a 68 bis 1 de la ley citada y del proceso legislativo relativo se advierte la intención de proporcionar a las partes una alternativa de solución de conflictos ante la mencionada comisión que sea de tramitación sencilla y que, en el supuesto de que no posibilite el acuerdo, no constituya un obstáculo que impida a la parte reclamante intentar satisfacer su pretensión en sede judicial. De ahí que el plazo para que prescriba la acción ordinaria derivada de un contrato de seguro empieza a correr al día siguiente de aquel en que se hizo constar que en el procedimiento de conciliación correspondiente la parte reclamante y la institución respectiva no llegaron a un acuerdo ni aceptaron someterse a arbitraje. El dictamen referido no es un presupuesto para el ejercicio de la acción ordinaria, como lo sería para la acción ejecutiva, por lo que no hay razón que justifique que su solicitud y emisión interrumpan la prescripción una vez concluido el procedimiento de conciliación. Primera sala. 2 de 5. Registro digital, 202-9977. Tipo, aislada. Recurso de revocación previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio. Debe interponerse contra el auto emitido por el juez de primera instancia que ordena agregar el recurso de apelación y declara ejecutoriada la sentencia, antes de acudir al juicio de amparo directo. Hechos. El quejoso promovió juicio de amparo directo contra la determinación del juez de primera instancia en la que agregó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva emitida en un juicio ejecutivo mercantil. Y la declaró ejecutoriada, al considerar que el promovente solo estaba facultado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, no para presentar escritos. Esto es, no admitió el indicado recurso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en cumplimiento al principio de definitividad aplicable en el juicio de amparo directo, debe agotarse el recurso de revocación previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio contra el auto emitido por el juez de primera instancia que ordena agregar el recurso de apelación y declara ejecutoriada la sentencia, en virtud de que dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones que no son apelables y los decretos. Justificación, lo anterior, porque el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción 3, inciso C, párrafo 3, de la Constitución General, estriba en que el juicio de amparo directo procede únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por algún recurso ordinario o medio de defensa. Así, del análisis sistemático de los artículos 61, fracción 18 y 170, fracción y párrafo 3, de la Ley de Amparo, se obtiene que previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa debe interponer los recursos ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas las sentencias.
salvo que la ley permita la renuncia de los recursos. De no ser así, el citado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación relacionada de los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, se advierte que los autos que no son apelables podrán ser revocados por el juez que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio. Bajo esa premisa, es factible concluir que previamente a promover el juicio de amparo directo contra el auto emitido por el juez de primera instancia que ordena agregar el recurso de apelación y declara ejecutoriada la sentencia, debe agotarse la vía ordinaria mediante la interposición del recurso de revocación, dado que dicho acuerdo, que no admite el recurso de apelación, se clasifica como un auto, al tratarse de una cuestión de trámite con carácter definitivo que impide la prosecución del procedimiento. Por tanto, la interposición del recurso de revocación es un requisito para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo directo, de acuerdo con lo establecido en la mencionada fracción 18 del artículo 61. Tercer Tribunal Colegiado del 27º Circuito. 3 de 5. Registro Digital, 202-9953. Tipo, jurisprudencia. Facturas electrónicas, CFDI. Son documentos privados con valor probatorio indiciario que requieren adminiculación con otras pruebas para acreditar el acto de comercio cuyo pago se reclama en juicio mercantil. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar el valor probatorio de las facturas electrónicas emitidas por la parte actora en juicios mercantiles en los que se reclamó el pago por la entrega de los bienes o servicios amparados en ellas. Un tribunal sostuvo, esencialmente, que tienen valor indiciario sujeto a corroboración con otras pruebas, mientras que el otro les otorgó valor probatorio pleno, basado en su validación mediante el sistema fiscal digital operado por la autoridad hacendaria. Criterio jurídico: las facturas electrónicas, CFDI, son documentos privados unilaterales que, como tales, tienen valor probatorio indiciario, de modo que su eficacia demostrativa para acreditar la acción de pago en el juicio mercantil depende de que sean adminiculadas con otros elementos de autos. Justificación: la naturaleza unilateral y privada de las facturas impide concederles por sí valor probatorio pleno, máxime si son objetadas. De modo que por sí solas no acreditan la materialidad de las operaciones comerciales que consignan. Si bien su validez fiscal documental asegura el cumplimiento de requisitos tributarios o su autenticidad como documento fiscal, ello no demuestra la realización efectiva de las transacciones descritas. Por eso, aun cuando las facturas electrónicas sean autenticadas por la autoridad hacendaria mediante sellos digitales, mantienen su naturaleza de documentos privados y unilaterales. Y su valor probatorio indiciario será grave o leve según las particularidades del caso, como son los otros hechos probados o no controvertidos, objeciones u otros elementos probatorios que se desahoguen. Por tanto, es indispensable que éstas sean adminiculadas y corroboradas con otros elementos de autos para acreditar los elementos de la acción de pago en el juicio mercantil. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 5. Registro Digital, 202-9966. Tipo, jurisprudencia. Persona extraña a juicio. No tiene ese carácter el destinatario de una medida precautoria dictada en un concurso mercantil, que tiene conocimiento del acto reclamado, alcance de la jurisprudencia PC y C. J/19C, décima. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si para efectos de la admisibilidad de una demanda de amparo indirecto el quejoso tiene la calidad de persona extraña, respecto de las medidas precautorias de las que es destinatario, para quedar sujeto a la observancia de la jurisprudencia PC y C. J/19C, décima, del Pleno en materia civil del primer circuito, de rubro, concurso mercantil. El afectado directa e inmediatamente en bienes o derechos con la notificación de la providencia precautoria adoptada en ese proceso, no tiene la calidad de persona extraña a juicio y, por tanto, para promover el juicio de amparo indirecto en su contra debe observar el principio de definitividad. Mientras que uno no dio trascendencia a las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad hizo el quejoso, en el sentido de que compareció ante el juzgado concursal y se impuso del contenido de la medida.
y ordenó la admisión de una demanda inicialmente desechada por inobservancia del principio de definitividad. El otro estimó que tales manifestaciones son aptas para desvirtuar su calidad de persona extraña y le sujetan a agotar los medios de impugnación, previo a acudir al amparo, y confirmó el desechamiento de la demanda. Criterio jurídico. Al momento de proveer sobre la admisibilidad de la demanda de amparo promovida por el destinatario de las medidas precautorias en un concurso mercantil. Si el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad haber comparecido ante el juzgado concursal para imponerse del contenido del acto reclamado, dicha situación desvanece su calidad de persona extraña, quedando vinculado a observar el principio de definitividad, al tenor de la jurisprudencia mencionada. Justificación. El Pleno en materia civil del primer circuito sustentó la jurisprudencia aludida, de cuya ejecutoria se advierte que determinó que la notificación de la medida precautoria al destinatario lo vincula a comparecer al proceso cautelar adoptado en el concurso mercantil para impugnarla. A este respecto, la primera sala, Jurisprudencia 1A/J, 54/2010, reconoció que los interesados pueden hacerse conocedores de las actuaciones o resoluciones por medios distintos a las notificaciones previstas en la ley, como sucede cuando se apersonan y se dan por enterados de la providencia. Ese conocimiento produce efectos de notificación, si ésta no se hubiera efectuado o se hubiera realizado de manera indebida, conforme lo dispone el artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Concursos Mercantiles, al tenor de la fracción 4 del Ordinal Octavo. Asimismo, el Tribunal Pleno. Jurisprudencia P/J, 115/2010, reconoció que el conocimiento completo de una determinación de manera distinta a la establecida a la ley, es apta para vincular a la persona interesada y podrá defenderse si le afecta, a partir de ese conocimiento que haya expresado o se desprenda de las actuaciones. Además, el Alto Tribunal, Jurisprudencia P/J, 27/96, determinó que si el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad haber tenido conocimiento del acto reclamado, al constituir una confesión expresa, hace prueba plena de ese extremo. Por consiguiente, si al momento de proveer sobre la admisibilidad de una demanda de amparo, se advierte que el destinatario o sujeto pasivo de una medida precautoria dictada en un concurso mercantil manifestó bajo protesta decir verdad, haber comparecido ante el juez que la emitió para imponerse de su contenido o que se hizo sabedor de ésta ante dicho órgano jurisdiccional, desvanece su calidad de persona extraña y lo sujeta a observar el principio de definitividad previo a promover el amparo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 5. Registro Digital, 202-9969. Tipo, jurisprudencia. Providencias precautorias. Son recurribles las determinaciones que las concedan o nieguen en el juicio oral mercantil. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la inimpugnabilidad de las resoluciones dictadas en los juicios orales mercantiles, en términos del artículo 1390 bis del Código de Comercio, es aplicable a las que decretan providencias precautorias dictadas una vez iniciado el juicio. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que las resoluciones que conceden o niegan las providencias precautorias emitidas en el juicio oral mercantil son recurribles mediante los recursos ordinarios previstos para tal efecto en el Código de Comercio. Justificación. Las providencias precautorias y el juicio oral mercantil están regulados específicamente en el libro quinto del Código de Comercio, en atención a que responden a diferentes clases de acciones y procesos. Las primeras son preventivas o de cautela y pueden hacerse valer en distintas clases de juicios mercantiles. El segundo es de cognición para dirimir una controversia a través de una sentencia. Si bien entre ambos procesos existe una relación de complementariedad, el trámite de las providencias precautorias dentro del juicio oral mercantil es paralelo a lo actuado en este. De modo que no incide en la instrucción y continuidad del proceso principal ni afecta su desarrollo. Cada cual responde a sus propias funciones y finalidades. En atención a su propia naturaleza, al estar separadas las regulaciones de ambas clases de procesos y, más aún,
con la remisión que realiza el último párrafo del artículo 1390 bis 1 del Código de Comercio para que las providencias precautorias que específicamente se instauren con relación a un juicio oral mercantil se tramiten conforme al libro quinto, título primero, capítulo 11, del propio ordenamiento, se concluye que la norma de irrecurribilidad contenida en el artículo 1390 bis, párrafo segundo, solamente es aplicable respecto de las decisiones tomadas en el curso de ese específico proceso oral y de la sentencia ahí dictada. Sin embargo, no puede ser entendida ni extendible a las providencias precautorias que paralelamente se emitan, ya que éstas son recurribles conforme a los artículos 1183, 1345. Fracción 4 y 1334 del mencionado Código, para la observancia del principio de definitividad del amparo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.